Hola muchachos, ¿cómo están, chicas? Hola Víctor, Karen, Buenas tardes. Darío, Daniel, Débora, Juan Cruz, Nazarena, bienvenidos. Hola, profe, Buenas ¿cómo le tardes. va? ¿Cómo anda? ¿Cómo están, chicos? Hola, profe, Buenas buenas tardes. tardes. Hoy hay varios que tienen turno con la fonoaudióloga o que tienen otras cosas. Bueno, no importa. Eh, lo- Cuando ustedes tomen apuntes, después los comparten en sus grupos y todo eso, ¿sí? Hoy vamos a hablar de algo que después yo les voy a mandar. El material ya lo tienen, pero se lo voy a identificar mejor. Y videos que yo seleccione para que complemente y amplíe esto. La bibliografía amplía mucho más, igual. Pero como siempre, yo también les voy a hacer mi propio resumen para que ustedes sepan por dónde tienen que ir y para que se ubiquen en tiempo y espacio y no se les haga la confusión entre tantos pueblos que estamos viendo y que vamos a seguir viendo. Obvio que no vamos a ver todos los pueblos de la antigüedad. Vamos a ver algunos claves y algunos que les sirvan a ustedes para ese segundo trabajo que yo ya les dije que tienen que relacionar a los egipcios con los hebreos, con los cananeos, con los persas y con los griegos. Entonces, hoy vamos a hablar algo de los fenicios. Eh, Antes de empezar a tomar apuntes, porque total yo ya preparé lo que quiero que tomen apuntes y se los voy a casi a dictar, así que así se relajan y pueden al principio escucharme tranquilos. Después yo les dicto lo que quiero que tengan. Cuando ya desde la primaria o la secundaria uno algo estudia de los fenicios y hay cosas que son como muy conocidas. Por ejemplo, que los fenicios eran comerciantes marítimos. Pero nosotros vamos a ubicarlos en el tiempo y en el espacio. Así que en el tiempo, en la actualidad, son los territorios de las costas marítimas del Líbano, de Siria, de Israel. Y vamos a ubicarlos en el tiempo aproximado, porque esto no se sabe y hay historiadores que difieren mucho, así que no se equivoquen, no se preocupen si encuentran cosas distintas, pero entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo aproximadamente se desarrolla esta cultura, supuesta quizá más hacia el 2000 antes de Cristo. Eh, y aparte es una cultura que por su fluido comercio, al tener tanto intercambio cultural, su legado se fue expandiendo por distintas regiones, porque ellos se expandieron, circunnavegaron la costa africana, llegaron hasta la península ibérica, siguieron subiendo y llegaron hasta Gran Bretaña, comercializaron con los celtas, con los micénicos de Grecia, con los cretenses, los minoicos de la isla de Creta, eh, y que comercializaban madera, piedras preciosas, vidrio, vino, fortunas pagaban los egipcios por el vino de los fenicios, porque en Egipto no lo podían cultivar porque la temperatura no era la ideal. Algo que los hizo muy famosos a los fenicios, dos cosas, o tres, vamos de tres, que tomaron muchas otras culturas. Una, empecemos con la más simple, una tintura. Ellos elaboraban, esperen que admito a alguien más. Ellos elaboraban una tintura color rojo púrpura, que era la única cultura que la hacía, tenían un secreto de elaboración, pero su materia prima salía de un caracol, llamado el murex, y ese color rojo púrpura tenía la particularidad que no se desteñía nunca más, muy por el contrario, pasaba el tiempo y más intenso se volvía, y era un color típico y adorado por la nobleza de la antigüedad. Eh, Otra de las cosas es que ellos son los que crearon el primer modelo de alfabeto, que después los griegos le agregaron las vocales y formaron la base de los alfabetos latinos que hoy conocemos. Y también una de sus fortalezas que les permitió ser un pueblo de la talasocracia, o sea, vivir del comercio marítimo, fue la fortaleza de las embarcaciones que desarrollaron, que les permitieron llegar a lugares
hacer grandes hazañas de navegación para la antigüedad por los lugares a los que llegaron. Ellos fundaron en África, por ejemplo, Cartago, ciudades muy importantes. Sí tuvieron un punto débil en cuanto a su estrategia y organización militar, porque al igual que la mayoría de los pueblos de la antigüedad, ellos se habían organizado en ciudades-estado. Ustedes ya saben a esta altura qué es la ciudad-estado. Son todos pueblos que pertenecen a una misma cultura y que tienen esa conciencia de pertenencia, pero que se organizan con ciudades-estados independientes unas de otras que hasta pueden entrar en conflicto. Hola, profe, perdón la demora. No, por favor, bienvenida. Por ahora no estamos tomando apuntes, solamente estamos haciendo una introducción a este tema y a por qué es importante que lo veamos. Primero, por estos legados que estoy diciendo, ¿no? La escritura, el murex, el intercambio comercial, las hazañas de navegación. Este es un pueblo que aparte, en este vínculo de relación que ustedes tienen que hacer, entra también en la historia bíblica de los hebreos. Porque cuando los hebreos se van, tienen su éxodo de Egipto y están por el desierto, la tierra prometida que ellos van a ir, que en realidad vuelven porque alguna vez ya habían estado, es Canaán. Así que cuando hablamos de fenicios, también son los cananeos. Y los hebreos los conquistaron, pero la conquista que hicieron, que esa fue más o menos en 1400 a.C., no es una conquista de que los cananeos dejan de existir. Las conquistas de la antigüedad, muchas, consistían en que el pueblo ganador se asentaba en la región y los pueblos perdedores le pagaban tributo. No es que no estaban más o que desaparecían, convivían, porque vamos a seguir hablando de cananeos o de filisteos, que era otro pueblo de la región, pero bajo el dominio hebreo durante un tiempo. Ya les dije, lo militar no era su gran rango de fortaleza. Y la invasión hebrea tampoco fue una invasión de un día para el otro. Los hebreos, según la Biblia, vieron que el Mar Rojo se había abierto para que ellos crucen. Bueno, de eso lo sabemos todos. Lo que no saben todos es que no es el único mar que se abrió, supuestamente. Si lo querés ver desde lo religioso, también se abrió el río Jordán para que ellos puedan pasar a Canaán. Según la Biblia, Dios también les abrió el Jordán para que ellos crucen. Una vez que cruzaron, empiezan a hacer estas invasiones relámpago, pero ellos no se asientan directamente en las ciudades de Canaán, quedan en las montañas, y esto duró como 10 años o más de 10 años, el proceso de llegar al predominio de los hebreos sobre Canaán. Los cananeos, bueno, después vamos a hablar de quiénes más los invadieron, porque también los invadieron los persas, también los invadió Alejandro Magno, también los invadieron los romanos. Fueron un pueblo de una religión politeísta, como la mayoría de los pueblos de la antigüedad, idólatras y duales. Tenían una dualidad, porque por un lado tenían un desarrollo cultural y de estrategia comercial de avanzada. Y por otro lado, su religión los ataba a tradiciones brutales del periodo arcaico. Por ejemplo, sacrificios de animales, pero también sacrificios humanos, de bebés, de vírgenes. Entonces, bueno, esto supuestamente era demandado por estos seres sobrenaturales que ellos amaban, idolatraban, respetaban. Y una de las grandes, para los hebreos, decir cananeos era un insulto. La lucha del hebreo contra el politeísmo y la idolatría de los fenicios, para los hebreos que hicieron matanzas importantes, ellos estaban
combatiendo contra seres del demonio, que hacían estas prácticas de matar bebés, de matar mujeres vírgenes, sacrificarlas. Así que para el hebreo está más que justificado, primero, que esa tierra se la dio Dios, y segundo, que estos eran diabólicos. Cada pueblo encuentra su justificación para lo que hace y la forma del sentido de explicarlo y de asentarlo históricamente. El hecho concreto es que los hebreos terminaron teniendo dominio durante mucho tiempo sobre las costas de Canaán, hasta que después también fueron invadidos. Esto de comercializar hizo que los logros culturales de los fenicios se expandan por el resto del mundo. Lo terminaron tomando los griegos y obviamente después los romanos. Más o menos entramos en un universo, estamos en un pueblo del mar, un pueblo comerciante, que tuvo ciertas particularidades en su comercio. Por ejemplo, estas regiones que yo les dije a las que ellos llegaron, que circunnavegaron la costa africana, que después ascendieron y llegaron hasta Gran Bretaña y que comercializaron hasta con los celtas, hizo que vayan fundando varias colonias en sus rutas. Pero esas colonias tenían ciertas particularidades, se las llama factorías. No eran una colonización plena de las regiones. Lo que ellos hacían era tomar un lugar de la costa de los lugares que navegaban y ahí apoderarse, no conquistar todo el territorio, no que todo el territorio terminaba siendo una colonia fenicia, sino que estas factorías son lugares en la costa que no penetran en el interior de los países o de los estados tocados y sirven de asentamiento para el reabastecimiento de los barcos, para depósitos, para puntos intermedios en el comercio. Es una región de la que ellos se apoderan. Algunas veces por la fuerza y otras no. Otras más bien fueron acuerdos con los pueblos donde se fundaban esas factorías. Por intercambio comercial, por ejemplo. Entonces esas regiones eran cedidas a los fenicios. También tuvieron un sistema de administración económica, financiera y contable muy adelantada para la época. Ellos también comercializaban con esclavos. Lograron tener una prosperidad económica muy grande en base a la organización de su comercio, y eso los hizo fuertes. En la historia se los conoce como los pueblos comerciantes del mar, que vendían la tintura roja tan famosa. Los cretenses también vendían una tintura, pero era color azafrán. Pero esta roja de los fenicios era mucho más importante. Ellos entran en la Biblia por varias cosas. Primero porque su tierra era la tierra prometida. Después por una princesa, Jezabel, que era la hija del rey de Tiros, una de las ciudades importantes. Otra era Sidón, por ejemplo. Beirut, otra. Que se casa con un rey de Israel. Y esto también aparece en la Biblia. También tuvieron una producción literaria, artística. Son conocidas la alfarería con delfines pintados en ellas y se encuentran en varias otras regiones lejanas a Fenicia, que demuestran que el intercambio cultural hasta dónde llegaba. Y a pesar de que eran un pueblo tan orientado hacia el mar, a diferencia de los griegos, no tenían deidades marinas. Ellos no tenían dioses del mar. Antes de esta explicación, esta explicación los empieza a sumergir gradualmente, después yo les voy a mandar videos. La idea es que nos empecemos a imaginar el pueblo. Piensen, es el mar Mediterráneo. Estamos siempre circunferenciando el Mediterráneo, que es el mar de gran importancia en la antigüedad. La pesca, el río Jordán, muy bíblico también el Jordán. La fertilidad, por eso la tierra prometida, la tierra donde crecería, emanaría leche y miel, decían los hebreos según la promesa. Estos pueblos de la antigüedad, el que no es pastor es pesquero o comerciante.
acá tenemos a los comerciantes, pero la pesca era una de las bases de la pauta alimentaria de los pueblos, de todos los pueblos del Mediterráneo, pero de los fenicios más aún. Muchas historias bíblicas se asocian al tema del pescador. Pedro, transfórmate en pescador de hombres, caminar sobre el mar y que no se hunda, reproducir los peces en las bodas de Canaán, como un acto milagroso de Jesús que reprodujo el pan y los peces. Bueno, como que el mar está siempre ahí asociado. Y es este mar Mediterráneo que, como estamos viendo, siempre es el gran mar de la antigüedad. Quien tiene el control del Mediterráneo tiene el control del pueblo antiguo, de la historia antigua. El que lo va a terminar teniendo en su plenitud va a ser Roma, cuando conquiste todo el Mediterráneo. ¿Vamos bien? Imagínense que el clima es mediterráneo. Esto quiere decir que es templado, que las ropas son livianas, que las uvas crecen como el pasto, que los peces están en abundancia. Todo este tipo de cosas van dibujando el perfil de la tierra prometida. ¿Sí? Y también lo pone en zona de riesgo para invasiones, porque lo que se va a estar buscando siempre es una tierra productiva y una región estratégica que la es, hasta hoy en día la sigue siendo, y siempre conflictuada además, como toda región estratégica y con recursos. Y eso que en esa época no se sabía que por abajo había petróleo. Bueno, estamos entonces, porque yo necesito que ustedes también se lo imaginen, que vuelen un poquito con la imaginación. Así es grato, así no es puro dato, sino uno puede viajar por el tiempo y por la historia. En cuanto a las embarcaciones, que eran una de sus grandes fortalezas, ellos tenían los birremes, que eran grandes embarcaciones que terminaron tomando después los egipcios, los griegos, los romanos, a partir de ese modelo. Birremes porque tenían 2 líneas de remo y que después evolucionaron en los trirremes, con 3 líneas de remo. Con esas embarcaciones es que hicieron sus hazañas de llegar hasta los lugares que llegaron y basar su comercio en esta capacidad de barcos de transporte de gran cantidad de toneladas de mercadería. También producían un vidrio de color, que era una hazaña para la antigüedad, y espejos. Bueno, entonces ahora voy a ir más lento para que más o menos puedan ir escribiendo. Los fenicios los vamos a encontrar entre los pueblos más desarrollados e influyentes de la antigüedad, y su cultura tendrá un gran impacto en civilizaciones futuras. Habitaron la región costera de la antigua Canaán, donde hoy se encuentran las costas marítimas del Líbano, de Siria, de Israel. En la antigüedad se los conocía como el pueblo púrpura. De allí viene el nombre fenicios, que quiere decir carmesí o púrpura. Y comienza a desarrollarse esta cultura entre el 3000 y el 2000 antes de Cristo. Pero hacia el 2000 empieza a fortalecerse más, porque se produce una especie de vacío de poder en territorios que eran como colonias egipcias, donde hubo rebeliones populares y los egipcios perdieron esa región. Y ahí empiezan los fenicios a organizar sus embarcaciones, a construir sus propias rutas comerciales, a fortalecer sus ejércitos. Al igual que los sumerios, los griegos, los fenicios también se organizaron en ciudades-estado
que mantenían cierta independencia y rasgos culturales propios, aunque todos tuvieran este sentido de pertenencia a la misma cultura. Al tener un desarrollo cultural basado en el comercio marítimo, los fenicios entraron en contacto con muchos pueblos diferentes, como los minoicos de la isla de Creta, que ya vamos a ver más adelante qué es esto, pero que no es poco importante, porque en la isla de Creta empieza lo que después va a ser la civilización griega, que es también uno de los grandes temas de este año, si Dios nos permite que lleguemos. Y los minoicos de Grecia. La civilización griega empezó en una isla, no en el continente, que es la isla de Creta. Bueno, los cretenses también eran comerciantes. Imagínense que vivían en una isla rodeados de mar, así que el comercio entre cretenses y fenicios no solamente logra compartir productos, sino enriquecimiento cultural mutuo. Siempre el comercio viene de la mano de eso, sino que es hoy la cultura global, la globalización. La globalización es el mercado único expandido en todo el globo, pero con unas pautas culturales consumistas, estéticas, idealistas, mediáticas, que hacen que en todas partes se quieran las mismas cosas. Así que el gran motor es el comercio. Uno puede desde lo sociológico decir miles de cosas acerca de qué es la globalización, pero esencialmente es el comercio mundial. Así que miren desde cuándo esto está funcionando de alguna manera, ¿no? Con la expansión de sus dominios, los fenicios colonizaron nuevos territorios, donde fueron fundando importantes ciudades, como Tiro, Sidón, Beirut. Una de las mayores riquezas que los fenicios lograron construir está relacionada con la escritura, ya que crearon un alfabeto que fue el modelo, que fue considerado el alfabeto moderno en ese momento. Se llamaba alfabeto fenicio, que más adelante llegó a Grecia a través de la isla de Creta, que ya les dije que intercambiaban comercio, que estos a su vez le añadieron las vocales, bueno, y así crearon el alfabeto griego. El alfabeto griego viene del fenicio. Los fenicios prosperaron en el comercio de la madera, de esclavos, de vidrio, pero sin duda su producto más famoso fue esta tintura roja, que es un tinte extraído del múrex, que generaba esta tintura roja, perdurable, típica, deseada siempre por la nobleza, por la que pagaban fortunas. Otra gran fuente de ingreso para los fenicios fue el vino, que era de alta calidad. Y uno de sus grandes clientes de vino, por los que pagaban en oro, fueron los egipcios, que no lograban, los egipcios hacían cerveza, pero el vino no lo lograban hacer porque las uvas no prosperaban en el clima egipcio. También los fenicios comercializaban con plata, estaño, bronce,
producían joyas, vidrios de color. Su importante desarrollo comercial se apoya en la excelencia y variedad de sus productos, en la fortaleza y la tecnología de sus barcos, a estos a los que les dije que eran los birreme y los trireme, según la cantidad de filas de remos que tuvieran, en la capacidad organizativa y contable de la forma en la que desarrollaban su comercio, en la particular forma de fundar colonias y factorías necesarias para la expansión territorial y el crecimiento del comercio. Estas factorías eran regiones costeras que iban tomando en el camino. Ellos circunferenciaron la costa de África y por el oeste ascendieron hasta Gran Bretaña y fueron comerciantes con los celtas, y hay muchos vestigios de intercambio cultural entre celtas y fenicios. Y algunos principios cosmogónicos también se asemejan. En el caso de los fenicios, poseían una religión que era politeísta, donde adoraban a un gran número de dioses y seres sobrenaturales, y no tenían, como ya les anticipé antes, curiosamente, a pesar de ser una cultura orientada al mar, no tenían deidades marítimas como Poseidonas, como los griegos. Era una religión que les hacía generar rituales, eran ritualistas, sacrificaban animales y también seres humanos, como niños recién nacidos, vírgenes, queriéndole entregar a sus dioses lo más puro. La virginidad y la pureza en la antigüedad era un concepto fuertemente arriesgado. Y por eso hablamos de estas condiciones de dualidad de la conducta fenicia, que por un lado muestra alto nivel organizativo, desarrollo cultural, intelectualidad, arte, administración financiera, contable, y por otro lado, rituales salvajes, arcaicos. Los fenicios llegaron a explorar distancias muy importantes para esa época. Ya les dije que navegaron alrededor de África, llegaron a la península ibérica, a España y Portugal. Y les dije que a Gran Bretaña. 65 años antes de la fundación de Roma, los fenicios ya habían fundado la ciudad de Cartago. 65 años antes de la fundación de Roma, los fenicios ya habían fundado la ciudad de Cartago, que está en el norte de África. En Túnez, profe. Sí. Y también, obviamente, ya se los comenté, pero vamos a detallarlo un poquito más, están citados a menudo en la Biblia por su tierra, por su religión, por ser despreciados por los hebreos. Ya les dije que para los hebreos era un insulto. Por la princesa Jezabel,
que era la hija del rey de la ciudad de Sidón, y que se hizo famosa por casarse con el rey Acab de Israel y ejercer mucha influencia actuando como reina y sacerdotisa. A pesar de todos estos avances, yo les comenté que ellos no poseían una fuerza militar unificada. Y por ello no eran fuertes ante los ataques de otros pueblos. Y ellos fueron en gran medida no solamente el foco de atención de los hebreos que creían que esa era la tierra prometida, sino de un imperio que comenzaba a levantarse, que iba a ser uno de los más grandes, fuertes de la antigüedad, que son los persas. Que después vamos a ver de dónde vienen los persas, para que no se les mezclen, pero los persas son un pueblo del sur de la Mesopotamia asiática, cercanos al Golfo Pérsico, que comenzaron siendo un pequeño pueblito de pastores y se transformaron en uno de los pueblos más importantes, dominantes y hegemónicos de la antigüedad, que van a entrar en conflicto con otra gran potencia de la antigüedad, que ustedes van a relacionar, que son los griegos. Persas y griegos se van a enfrentar en las famosas guerras médicas. Algunos habrán visto la película 300, que intenta contar el enfrentamiento de los persas con Esparta en la batalla de las Termófilas. Ponen cara de confundido algunos, pero vamos, se lo estoy diciendo para que ustedes se puedan ampliar, porque vamos a ir para ahí, y vamos a ir encontrando relaciones. Porque pueblos muy importantes de la antigüedad que vamos a ver nosotros son los egipcios, los griegos, los persas, los fenicios, y todos tuvieron relaciones entre sí. ¿Sí? ¿Vieron la película 300 o no? Cuando Jerjes lucha y que los espartanos le preguntan al oráculo de Delfos si hay que ir a la guerra, sí o no, y el oráculo le dice que no, simbólicamente, porque el oráculo nunca habla literalmente, habla a través de símbolos y de las sacerdotisas que interpretan, pero sin embargo el rey de Esparta igual fue, con sus 300 hombres, ganó una batalla en las Termófilas, pero perdió la guerra, murieron todos contra Jerjes. Los espartanos y los griegos generaron un enfrentamiento que duró décadas. Esas fueron las guerras médicas. Esparta contra Grecia. Vayan teniéndolo en la cabeza, ¿sí? En el 539 a.C., Persia era gobernada por el rey Ciro II. Ciro II, que también fue conocido como Ciro el Grande, que conquistó Fenicia. Y lo hizo sin mucha dificultad, porque los fenicios ni tenían un gran ejército y los persas eran hiperorganizados a nivel guerra y numéricos también. Sin embargo, muchos siguieron viviendo ahí y otros, cananeos o fenicios, emigraron, se fueron a otras ciudades más alejadas, pero que también eran del dominio persa y que antiguamente eran colonias de los fenicios, como Cartago, que cuando tuvo la llegada de todos esos fenicios que se fueron de la región de Canaán, creció muchísimo.
se desarrolló mucho más. En el 332 a.C., aproximadamente, ¿no? El que se está expandiendo va a ser Alejandro Magno, que ya vamos a ver quién es, cómo se relaciona con Grecia. ¿Cómo Mire, dijo la fecha, profe? 332 a.C. Esto que les voy a decir ahora no lo escriban. No lo escriban porque no los quiero confundir. En este apunte. Pero quiero decirles algo para que vayan abriendo la cabecita para todo lo que viene. Alejandro Magno, ¿quién es? ¿Y por qué los conquista? Yo les dije que Grecia tuvo un gran enemigo, los persas, ¿no? Que se enfrentan. Grecia, igual que las ciudades, que la mayoría de los pueblos antiguos, se organizaba en ciudades-estado también. Todas con sentido de pertenencia, pero también podían entrar en conflicto entre sí. Había cientos de ciudades-estado, pero dos eran las fundamentales que encabezaban distintos bloques y que tenían paradigmas de desarrollo cultural distinto. Una era Esparta y la otra era Atenas. Esparta era el paradigma de la guerra, los guerreros desde los 7 años que el Estado los tomaba a los nenitos y se los llevaba ya para empezar a formarlos, y Atenas el paradigma de la cultura, el arte, la belleza, la estética, la democracia. Los persas habían conquistado regiones de Asia Menor, que eran de los griegos. Hubo una revolución en una de las colonias persas y los atenienses los ayudaron para que se revolucionen en contra de los persas. Eso fue el puntapié inicial para que los persas ataquen a Grecia y se desencadenen las guerras médicas. Ante el poderío que tenían los persas, que era fuertísimo, todas las polis griegas decidieron unir su esfuerzo económico, táctico, guerrero, armamentístico, barcos, económico, y formaron una liga. Todas se transformaron en una para vencer a los persas. Esa liga se llamó la Liga de Delos. Después de muchos años de enfrentamiento, los griegos terminan venciendo a los persas. ¿Me siguen? Sin embargo, en el siglo V a.C., ya finalizadas las guerras médicas, se conoce como el ciclo de oro de Pericles. A lo mejor lo escucharon alguna vez. Atenas empieza a crecer de manera sobrenatural en comparación de todas las otras ciudades griegas, y básicamente de Esparta. Desarrollo de arquitectura, puentes, cloacas, la perla del Mediterráneo. Hasta que se descubre que Pericles, que era el rey de Atenas del momento, estaba malversando los fondos que administraba de esa liga de Delos, que era ofensiva-defensiva. Tenía que sostenerse para cualquier ataque posible de otro que no sea heleno, porque a la cultura griega se la conoce con el nombre de Helena. Todo esto yo después se los voy a decir todo bien con detalle cuando estemos en Grecia, pero ahora, ya que lo estamos relacionando, ampliemos. Entonces, ¿qué pasa? Se genera un conflicto entre Esparta y Atenas, y todas las ciudades que maneja Esparta, y todas las ciudades que lidera Atenas, y se enfrenta a Grecia en sí misma. Entonces, si las guerras de Grecia contra los persas son las guerras médicas, las guerras de Grecia contra sí misma se llaman las guerras del Peloponeso. Esas guerras, que duran años también, llevan a un debilitamiento profundo de las ciudades griegas. Y ustedes ya saben que si entre los hermanos se pelean, los devora los de afuera. Al norte de Grecia estaba el reino de Macedonia, cuyo rey era Filipo II, que es asesinado por un traidor a la corona, pero sobrevive su hijo, uno de sus hijos.
el hijo que era no de la mujer legítima, sino de una especie de ninfa media casquivana y con poderes de bruja, que tuvo a Alejandro. Alejandro, criado por esta mujer, creció creyendo que él era hijo de los dioses. Y uno es lo que cree que es. Y uno hace lo que cree que puede hacer. Y uno llega a los lugares que cree que puede llegar. Y a la inversa. No hace lo que cree que no puede hacer. Es lo que cree, no es lo que cree que no es. Y no logra lo que cree que no puede lograr. Pero Alejandro, así lo traemos también en la filosofía de la vida actual, ¿no? Somos lo que determinamos ser y alcanzamos aquello que creemos que podemos. Por ende, cuando se sientan bajoneados, cuando quieran largar todo, cuando vean, no, yo puedo ser el mejor de los profesionales. Nací para triunfar y se establecen en ese lugar y que ningún apunte de nada pueda más que ustedes y que lo que están decidiendo como vida, como futuro, como presente, como proyecto. Ustedes son los que dirigen su vida, créanla, créansela, hay que creérsela. Salir de un lugar de víctima, ponerse en un lugar de protagonista, y con las adversidades, bueno, se goza más de lo gozado después de haberlo padecido. Esto es así. Entonces, Alejandro Magno, Filipo II, el padre, aprovecha el debilitamiento de Grecia e invade. Muere, pero queda su hijo. Y su hijo, creyéndose un dios, se conquista todo. Se conquista todo Grecia, se conquista Persia, llega hasta la India y hasta Egipto y funda Alejandría. Miren lo que estoy diciendo, desde la India hasta Egipto. ¿Sí? Por eso es que yo acá le estoy diciendo, le dije, de 539, Persia fue gobernada por el rey, que estaba gobernada por el rey Ciro II, también conocido como Ciro el Grande, conquista Fenicia, sin mucha dificultad, y aunque estos se mantuvieron ahí con mucha gente, muchos emigraron a Cartago, donde hubo un desarrollo, obviamente, porque recibieron a toda la gente que emigró de la plena ciudad donde estaban los persas. Pero en el 332 a.C., ya Alejandro Magno, el que les acabo de explicar en 2 minutos todo el origen, que está en su pleno proceso de expansión, viene y conquista la ciudad fenicia. Y ahí es donde, sí, la cultura fenicia termina disipándose, ya mezclándose con otras, porque una cosa característica de la expansión de Alejandro Magno es que empieza a mezclar culturas. Por ejemplo, se habla del helenismo, cuando mezcla la cultura griega con la cultura oriental. Hay mucho intercambio cultural. Aparte, Alejandro Magno amaba a Hefesto, que era su compañero de guerra, y el amor entre hombres era muy sublime ahí. Pero también se casó con una princesa persa para hacer este intercambio cultural. Ven que todas las cosas vienen desde siempre, siempre existió todo, nada es que es nuevo, nada, solamente que tiene distintas resignificaciones sociales y culturales. ¿Sí? La antigua región de Fenicia entonces quedó dominada por otras potencias, como los griegos, los egipcios. Cartago continuó desarrollándose y prosperando, y fue como creando una identidad cultural propia, ya separada de lo que era originalmente. Bueno, entre todo esto, igual tengamos en cuenta que ya antes, en el 1400 a.C., el pueblo hebreo comienza la conquista sobre la tierra de Canaán. Que considera su tierra prometida, que venían del desierto, que de alguna forma cruzaron el río Jordán, que era el gran impedimento, era la gran barrera natural que les impedía el acceso a la tierra de Canaán, y que según la protohistoria bíblica también Dios les hizo abrir ese mar y cruzaron. Hay narraciones donde dice, he cruzado el Jordán pisando tierra. He cruzado el Jordán pisando tierra. Y algunas investigaciones recientes dicen que tanto el Jordán como el Mar Rojo tuvieron antaño periodos de formación de banquinas. Así que no sé si no es verdad que el mar se abrió. El tema es por qué se abrió.
si es por milagros, si es porque se forman banquinas, o si es que las banquinas se forman porque Dios quiere. No se sabe. Hay investigaciones hasta que fueron comprobando varias de las famosas 7 plagas de Egipto. Por ejemplo, que hubo contaminación del agua, entonces murieron muchas vacas, y que al morir muchas vacas vinieron cientos de langostas a comérselas. Muchas de las cosas parece que pueden haber ocurrido. La conquista de Canaán, la destrucción de Jericó, que era una de las ciudades cananeas más importantes tomadas por los hebreos, dura decenios. Y no es que los fenicios se van, siguen estando ahí, solamente que bajo dominio hebreo. Y ustedes ya saben que cuando los asirios conquistan, los hebreos son deportados, sus clases altas, a Babilonia. ¿Se acuerdan? Pero con las conquistas estas que estamos hablando ahora, de los persas, Ciro deja que los hebreos se vuelvan, si quieren, a la región original. Y ahí van cerrando las relaciones que tienen que establecer. ¿Me entendieron, muchachos y chicas y chiques? Nazarena está en un... Nazarena, acordate que vos sos lo que decidas ser. Aparte, con ese corte empoderado total, tenés que lograr todo. A ver, ¿se confundieron en algo? Bueno, igual cuando lean los apuntes, más que ahora les voy a subir video y está la bibliografía, ya todo les va a terminar cerrando. ¿Sí? ¿La conquista de Canaán fue por parte de los hebreos o de los persas? De los hebreos y de los persas. De los dos. Sí, en distintas épocas. Y de muchos más, de Alejandro Magno, de los romanos, de los egipcios en otro momento. Muchos invadieron. A ver, profe, a ver si puedo establecer una conexión, digamos. Cuando los asirios llegan, los hebreos se tienen que ir, pero los fenicios se quedan en Canaán. Solamente a los hebreos se los llevan a Babilonia, porque eran... Claro, entonces ahí llegan los persas y sacan a los fenicios y entran los hebreos. No. Los hebreos ya estaban desde antes. Y eran el poder fuerte en Canaán. Cuando los persas entran, cuando los asirios conquistan, leen esta situación. Los asirios vienen del norte de la Mesopotamia asiática y saben que los que pueden encarar una rebelión ante el poder asirio son los hebreos, no los fenicios que estaban sometidos a los hebreos de alguna forma. Entonces lo que hacen es llevarse a Babilonia, desterrar de ese lugar y llevarse a Babilonia a las familias más poderosas y políticamente influyentes de los hebreos. Cuando invaden en el 539 los persas, son los que permiten que los hebreos que estaban tenidos por los asirios en el imperio babilónico, con Nabucodonosor, sean liberados y se pueda volver el que quiera. El que quiera, porque algunos judíos ya se habían establecido y ya eran fuertes y ricos allá. Le importaba 3 pitos estar como esclavos, vivían como reyes económicamente. Entonces esos no se fueron, pero muchos volvieron, porque está el principio religioso de que la tierra prometida era la de Israel. ¿Ahí se entendió? Sí, profe. Sí. Bueno, muchachos, vamos a parar por hoy, porque si no ya se genera mucha confusión. Vayan tranquilos. Yo lo único que les aconsejo es no dejen para último momento, porque sí se les hace un batute de pueblos después. Igual yo los voy a orientar con el tema del trabajo. Porque este trabajo, si no está la relación, no lo puedo aprobar. Tiene que estar hecha bien la relación histórica. Pero igual yo ya más o menos se las estoy diciendo cuál es. Solamente que cada vez que tocan un pueblo, hablan de ese pueblo. Cuando empiecen, como la relación dice, egipcios, hebreos,
cananeos, persas, griegos, ustedes van a empezar. El pueblo egipcio que se desarrolló recibió a los hebreos provenientes de la Mesopotamia asiática, donde vivieron un tiempo, hasta que pasaron a ser una clase de segunda, esclavizados o en los desiertos. Se genera el éxodo y escapan en búsqueda de la tierra prometida, liderados por Moisés. Tras 40 años de diáspora llegan a las tierras de Canaán, donde se encontraban los fenicios o cananeos, que eran pero fueron liberados por Ciro el Grande en el 539 con la invasión persa, que los persas eran lo que vamos a ver de los persas, y que entraron en conflicto con los griegos, todo lo que hoy les conté de las guerras entre persas y griegos. ¿Se entiende? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Por lo que tengo entendido, entonces nosotros hablamos del pueblo egipcio, cómo llegan los hebreos al pueblo egipcio y después la salida de ellos. ¿Y cuál es el primer pueblo que los hebreos conquistan? Canaán. Claro, pero Canaán en su totalidad. Las costas de Canaán. Y los pueblos que vivían ahí, que siguen viviendo, solamente que los dominantes son los hebreos. Por eso, pero en Canaán había varios pueblos asentados. Sí. ¿Cómo entran ellos? ¿Cómo ingresan a Canaán? ¿Cuál es el primer pueblo que tienen que enfrentar para entrar a Canaán? Les dije que primero Jericó. Pero ya les dije, pero también son, mirá que esto no es un día para el otro, estos son 15, 20 años. ¿Sí? ¿Quién era el que me está hablando? ¿Juan Cruz? Sí. Juan, No, el anterior yo y ahora es Víctor. ¿Ahora quién me está hablando? Bueno, a quien sea. Esto es un proceso de 15, 20 años de asentamiento con mayor poderío. Económico y político. Económico en gran medida. Pero siguen conviviendo, siguen estando ahí los cananeos. ¿Está bien? Juan, Claro, conviven con los hebreos. Claro, pero en relación de cierta sumisión a los hebreos que son los dominantes. Por eso es que a ellos los asirios se llevan cuando invaden, porque a ellos les tienen miedo. Ahora sí entendí. ¿Está bien? Sí, ahora entendí. No piensan que van a ser los fenicios, los antiguos cananeos que eran los dominantes de la región, los que van a hacer una rebelión contra los asirios. Pero los hebreos, que eran los líderes económicos y políticos de la región, y que tienen las grandes familias hegemónicas, esos sí eran peligrosos para los asirios. Claro, porque los fenicios eran solamente como vendedores y los otros ya venían, ya los tenían controlados los hebreos. Exactamente sí, así es. Bueno, muchachos, ¿no los dejo muy conflictuados? No, estuvo buena la clase, profe. Bueno, como siempre, un placer estar con ustedes y les pido que sean solidarios con sus compañeros que hoy no pudieron estar y pásenle esto. Igual, obviamente, deben faltar 1000 cosas, pero que ahora yo les aclaro la bibliografía, también les subo videos que yo busque que estén buenos. No entren en conflicto si aparece algo en un video que ustedes digan, pero esto no es lo que dijo, no importa. Vean igual, porque en 20 videos distintos van a aparecer cosas distintas, que a veces parecen contradictorias. Y mucho tiene en las cronologías, por ejemplo. Claro, las fechas de lo que se ve más. Sí, pero bueno, ustedes guíense por esto, porque yo ya les estoy diciendo, esto no es la Biblia. Esto puede estar confundido, pero no estamos en otra era. Podremos estar confundidos 1000, 2000 años. ¿Entienden? Bueno, muchachos queridos, les mando un abrazo grande. Nos veremos próximamente. Espero que sigan bien. Bueno,
Chau. Hasta la próxima. Bueno, gracias, profe. Gracias, profe. Igual.